sistema de movilidad integrada de Ciudad de México es un distintivo de la actual administración. Los habitantes del Valle de México tienen el beneficio de elegir entre varias rutas para llegar a sus destinos de viaje. Entre sus opciones está llegar a casa o trabajo en metro, trolebús, metrobús, porque harán menos tiempo o irán más cómodos haciendo la misma ruta. Sin embargo, aún hay pendientes como crear un transporte que acerque a las personas de las zonas periféricas a los servicios masivos. Si bien no hay indicadores de la aprobación de la movilidad integrada, poco más del 50% de los capitalinos le han puesto más de una estrellita y califica como bueno el funcionamiento del transporte público, según datos recientes del INEGI. Por ejemplo, el 87% de los encuestados están satisfechos con el servicio que brinda el Metrobús. Por el contrario, la aprobación del servicio de transporte concesionado es del 30%. Encontramos un sistema fragmentado, en donde cada servicio de transporte se ofrecía como si no existieran los otros servicios. Y esto no solo tiene consecuencias operativas, sino lo más importante es que tiene consecuencias para los usuarios de transporte, las y los usuarios que se subían a un transporte y a veces la tarjeta de movilidad no servía en el metro y metrobús, por ejemplo, o cosas tan básicas como que ni siquiera había una forma de saber en qué estaciones se podía hacer transferencia con otros sistemas de transporte. Desde el año pasado empezamos a ver de repente, va a haber mantas en los sistemas del metro que te invitaban a llegar a que te invitaban a utilizar ya sea una línea de metrobús o una línea de trolebús para llegar a tu destino. Entonces eso generó un tanto una controversia de decir, bueno, ¿por qué el metro ahora está diciéndole a las personas que mejor no utilicen el metro? Eso significa que no tienen la capacidad ni la funcionalidad. Y en parte sabemos que el metro ha rebasado su capacidad. Sin embargo, la estrategia o lo que se buscaba es que los usuarios se dieran la oportunidad de experimentar otras ofertas de viaje. El maestro en movilidad y transporte, Víctor Alvarado, ejemplifica lo anterior con las alternativas viales ofrecidas unas horas después de la tragedia del desplome de la línea 2. En tiempo récord hubo opciones de transporte: la línea 5 del Metrobús desde la estación Metro Coyuya hasta Tláhuac y el servicio de RTP desde Mixcoac hasta Tláhuac. Más y mejor transporte en la periferia de la ciudad. La Secretaría de Movilidad, a cargo de Andrés Layuz Loaesa, consolidó el reordenamiento del transporte público con un plus: centrar los corredores de transporte en las zonas periféricas de la ciudad. Hoy se cuenta con 2 líneas de cablebús, una en Iztapalapa y la otra en Gustavo A. Madero. También con una línea nueva de trolebús en la zona oriente que correrá desde Constitución de 1917 hasta Santa Marta. De repente tenemos que quitarnos un estigma en el que el servicio de transporte público va dirigido a un público en específico. El transporte público, su utilidad y su funcionalidad es que tiene que ser apto para todas las personas, ¿vale? Y en ese contexto lo que nosotros, el escenario que permeaba es que sin duda alguna no es que no existiera el transporte público en las zonas periféricas, existía, sin embargo estaba sujeto a atributos identificados como negativos, como violencia, pérdidas de tiempo, inseguridad y demás. Lo que resulta significativo, pues los tiempos de viaje se redujeron. En el caso del cablebús pasó de más de 1 hora a 40 minutos. Y en el del trolebús elevado pasará de 1 hora a 18 minutos, reduciendo también los índices de delincuencia, a decir de las autoridades capitalinas. Los pendientes. La CEMOVIA ha solucionado problemas de oferta en cuanto al transporte masivo, pero aún hay pendientes en la demanda, es decir, con la creación de transporte más cercano a las casas de la población, sin olvidar la urgente descentralización de centros de trabajo e industrias. Por ejemplo, en zonas alejadas del centro de la ciudad, el tiempo en que tarda en pasar un camión, microbús o vagoneta puede ir de los 10 a los 20 minutos. Un poco la solución para resolver este tipo de problemáticas son los sistemas alimentadores de baja y mediana capacidad. Te pongo un ejemplo. En Tláhuac, por ejemplo, en la estación nopalera de lo que era la línea 12, a las afueras de esta estación hay unos servicios de mototaxi que actualmente están migrando a bicicletas asistidas eléctricamente. Bueno, hay una carencia de sistemas alimentadores al metro que está cubriendo este servicio de mototaxis. Te podría decir que este servicio de mototaxis, prácticamente el 50% de la demanda de esta estación es alimentada por el servicio de mototaxi.
Otro pendiente es que haya suficiente infraestructura ciclista y peatonal. En cuanto al ciclismo, no se habla solo de ciclovías, sino de más biciestacionamientos y la garantía de poder circular en las calles locales sin que haya riesgo de accidentes ocasionados por los automovilistas. Mientras que para la infraestructura para el peatón deben garantizarse mejores aceras, más alumbrado y mayor seguridad, porque hay tramos que pudieran hacerse a pie, pero a falta de lo anterior las personas deciden tomar taxis. Aún falta mucho por hacer y más aún con la coordinación de CEMOVI, las alcaldías y el gobierno central. En conjunto deben trabajar por garantizar que la movilidad de todos sea la mejor y no solo centrarse en el transporte. Yo soy Jordana González y no olvides seguirnos en todas nuestras redes donde nos encuentras como Ruido en la Red.